Puede tomar su asiento si usted gusta. Y vamos a la exposición de esta mañana de la palabra de nuestro Dios. Muy bien, amados. Miren, antes de entrar en el texto, quiero decirles algo. Voy a tratar de ser lo más respetuoso posible en este día. Voy a considerar muy cuidadosamente mis palabras, porque si hay algo que yo he enseñado a la congregación es nunca a entrar en discusiones. Jamás debemos nosotros de levantar críticas, porque Dios no nos llamó a levantar argumentos. Dios nos ha levantado para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. A eso hemos sido llamados, hermanos, a predicar a Cristo. Habrá quienes tal vez no estén de acuerdo y creen que son unos apologetas que tienen que estar defendiendo, pero yo creo que más bien son pleitistas, gente controversial que le gusta nada más entrar en controversia. Sin embargo, es necesario que en una ocasión, de tiempo en tiempo, traigamos enseñanzas como estas, para que cada uno de nosotros entendamos por qué creemos lo que creemos. ¿Por qué creemos lo que creemos, hermanos? Hay muchos argumentos, hay muchos pleitos en cuanto a cuál es la iglesia verdadera, cuál es la teología correcta, a qué iglesia debería de ir, cuál es la fe que debería yo de profesar, etcétera, etcétera, hermanos. Yo creo que hoy se van a disipar, si hubiesen alguno de ustedes alguna de estas dudas, hoy se van a ser quitadas completamente, hermanos. Miren, amados de Dios, vaya conmigo, por favor, a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 hasta el 18. Me voy a tomar el tiempo, no voy a tomar mucho tiempo, pero voy a tomarme el tiempo para darle lectura de una manera despacito, hermano, despacio, para poder entender lo que estamos leyendo, aunque muchos de ustedes ya lo comprenden de una manera muy amplia. Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué profeso la fe que profeso? ¿En dónde está fundamentada mi fe? La semana pasada dijimos, está fundamentada en el poder de Dios, hermanos. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 1 al 18: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, hermanos. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Muy importante ese versículo. 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Pausadamente, con cuidado, leemos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 14, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí,
porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es la salvación, Cristo es la luz, Cristo es el pan, Cristo es la razón de nuestra existencia. ¿Por qué no soy religioso? Cuando era pequeño, hermanos, hace mucho tiempo, y no quiero escuchar coyotes aullar, o sea, hace bastante tiempo, hermanos, yo fui criado en una familia muy religiosa, muy religiosa. Después se me acusó y se me dijo: abandonaste tu religión. Pero yo contesté de esta manera: yo nunca abandoné mi religión, la religión me abandonó a mí. Porque cuando más necesitábamos, no encontramos respuesta a las necesidades que teníamos, tanto morales, éticas, pero sobre todo espirituales. Cuando Cristo vino a nuestras vidas, Él satisfació toda necesidad que teníamos, y yo le entregué mi vida a Él, hermanos, y mi vida fue transformada y cambiada por el poder de Dios. Entonces, si aquella religión que yo profesaba me hubiera ofrecido a ese Cristo Salvador, yo hubiese quedado en ese lugar porque yo lo hubiese recibido, pero nunca se me dio. Ahora bien, vamos a preguntar: ¿por qué no? Si ese Cristo es parte de la religión popular. Vamos a quitar por un momento las teorías de conspiración, porque estamos muy acostumbrados a que hacemos uso de la conspiración para decir: bueno, es que la religión esto, la religión aquí, la religión allá. No, tengamos cuidado, hermanos. Dije, vamos a ser muy respetuosos y vamos a tener mucho cuidado con las palabras, y no vamos, hermanos, a levantar críticas que no son correctas, hermanos. Pero déjeme poner en contexto bien lo que va usted a escuchar. Hace unos años atrás, algunos 15 años atrás, recuerde que la iglesia anda en sus 30 años desde que fue fundada por su servidor y mi esposa. Tuvimos un caso de una persona mayor aquí en Sun City. Nunca vino a la iglesia, pero pidió que por favor alguien la visitara porque estaba en sus últimos días. Unos hermanos de la iglesia fueron, los envié, llegaron, le hablaron de Cristo Jesús, y gozosamente recibió a Cristo aquella mujer. Su enfermedad se extendió, no murió inmediatamente, así que se hizo un estudio bíblico allí en esa casa. Y ella recibía la palabra con gozo y con alegría, y tardó como unos 6-7 meses en su agonía. Pero antes de morir ella pidió: por favor, yo sé que voy a morir, pero he conocido el amor de Cristo Jesús, y yo quiero que cuando yo esté ya me vaya a la presencia de Dios, cuando vayan a hacer mi funeral, por favor hablen este mensaje a toda mi familia. Yo sé que van a estar ahí. Entonces me dieron la noticia y dije: está bien. Ella falleció y llegué al cementerio ese día, y tuvieron que cumplir lo que esta mujer pedía, demandaba, lo que dejó a los hijos en petición: por favor, traigan al pastor para que les hable. El caso fue, hermanos, que siempre hay controversia. Cuando yo llegué, no sé qué pasó, hubo disensión entre la familia, discusiones, y de alguna manera hicieron llegar a un sacerdote también al lugar. Y siempre he tratado de ser muy amable, tratar de sobrellevar las diferencias, y
y ser una persona accesible y entendiendo las condiciones. El caso fue que ya estando en la capilla, le dieron el lugar primeramente a él, pero parecía que venía enojado, molesto. Y su homilía duró como unos 30 minutos, pero ni siquiera mencionó, ni siquiera el misal, ni tampoco el evangelio, sino que los 30 minutos se la llevó con mucho ardor y con mucho dolor, hablando mal de su servidor y de toda la iglesia cristiana y de lo herético que éramos. Muy enojado, muy molesto, muy inquieto, no sé qué habrá pasado. Yo estaba ahí por petición de aquella mujer. El caso es que terminó, y cuando terminó salió corriendo y se fue antes de que yo me subiera. Digo, antes de que se vaya a desquitar. Pero Dios no nos llamó a eso, hermanos. El lugar se quedó tenso, confuso, gente inquieta, molesta. Se le había faltado el respeto a la memoria de aquella mujer. Pero yo me subí y no respondí a ninguna agresión, a lo que Dios me llamó. Sí me dieron ganas, hermano, porque soy humano. Pero el Espíritu Santo me reprendió, me dijo: tú vienes a predicar el evangelio. Y lo único que hablé fue del amor y la esperanza que Cristo nos da, y cómo aquella mujer había sido cambiada y transformada en los últimos días de su vida por la gracia y la misericordia de Dios, hermano. Aprendí mucho en ese día, hermanos. Aprendí mucho. Y entonces, hermanos, leí la palabra que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 16. Yo la leo. Si usted quiere abrirla lo puede hacer, pero escúchela. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 nos dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Y escuche esto, en el versículo 15 estoy leyendo: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Versículo 16: teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Palabra que está ahí de nuestro Dios, hermanos. Lo que ha estado pasando es que ya hay una crisis religiosa, hermanos. Hay un desespero en la religión popular. Y digo esto porque algunos venimos de esa condición. Nosotros éramos muy religiosos, de rosario todas las noches. Yo me tenía que escapar a veces porque no me gustaba. Estaba chiquillo, eran 8 años, hermano, 9 añitos, 10 añitos. Pero de misa todos los domingos, de doctrina todos los sábados. Y hermanos, ya desde entonces se comenzaba a ver una crisis, porque la gente estaba abandonando la iglesia popular y se estaba volcando hacia otras sectas o aún hacia el cristianismo bíblico de la palabra del Señor. Lo que estamos viendo hoy, hermanos, esas feroces pleitos y contiendas, y con la ayuda de las redes sociales se ha levantado muchos argumentos y muchos pleitos. No es otra cosa sino la respuesta del éxodo masivo de la gente saliendo de la iglesia popular a diferentes otras creencias.
No es que ellos abandonen la iglesia, es que la iglesia los abandonó a ellos. Ahorita voy a explicar. Y en el desespero de mantener la gente, han entrado ya en controversias. Sigue siendo la iglesia popular, la iglesia política, y hay que entender que es la religión institucional, y que cuando tú vas a la historia y estudias cuidadosamente la historia, tú vas a ver que la iglesia popular sí tiene su origen desde el año 313 después de Cristo Jesús. Es una institución antiguísima, 1700 y fracción de años, hermanos. Cuando el emperador Constantino hizo el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo y dictó que la iglesia ya no debería ser perseguida. 300 años de persecución salvaje, donde mataban a los cristianos, hermanos, donde los quemaban vivos, los echaban a los leones, y mucha gente perseveraba en la fe. Pero en el momento que se dejó de perseguir a la iglesia, hubo un cambio. Dejó de ser aquella luz para convertirse en un sistema político y más religioso que espiritual. Entonces, sí, lleva la línea históricamente hasta allá, hermanos. Eso no lo vamos a discutir. Pero tenemos que entender algo. No puedes criticar lo que no conoces. Si vas a hacer una crítica, primero conoce. Porque el argumento en mi tiempo cuando recibí a Cristo era: conoce tu fe primeramente. Bueno, quiero decirles que yo sí la conocí bien y sí la entiendo bien, hermanos. 1700 años de historia, hermanos. No se puede mantener la relevancia, la pureza, porque como ya es un sistema político, vienen muchos cambios y transformaciones a través de los siglos. Cuando vamos a mirar ahora la iglesia popular, algunos no les va a entender y no les va a importar porque crecieron en la iglesia cristiana, pero los que venimos de esos orígenes sí le van a tomar mucha atención a esto. En la iglesia popular se rige por el catecismo. El catecismo tiene 5 bases fundamentales. La primera es tradición. La segunda es el credo. La tercera es las oraciones o los rezos. La cuarta es los sacramentos. Y la quinta es la liturgia. Esos son los 5 pilares, los 5 fundamentos por la cual se basa la fe de la iglesia popular hoy en nuestros tiempos, hermanos. La primera es tradición. Explico por qué la tradición. No vamos a entrar ni en el credo, ni en las oraciones, ni en los sacramentos, ni en la liturgia. Pero la primera es la tradición. La tradición dice que la salvación es recibida por medio de la iglesia. Cristo es el autor de la salvación, pero es la iglesia la que administra la salvación. Esto está en los documentos del catecismo de hoy, de este tiempo, hermanos. Y esa salvación se recibe a través de los sacramentos. En otra ocasión tal vez hablaré de los sacramentos. El primero es el bautismo, el segundo es confirmación. En la confirmación se recibe el Espíritu Santo. Muy diferente a como la Biblia lo enseña. Los sacerdotes, precisamente por eso llevan el pronombre de sacerdocio, porque tienen potestad para perdonar pecados. Y ahí es donde entran otro tipo de dogmas y enseñanzas e instrucciones para poder sustentar estas creencias o estas tradiciones. El dogma de la confesión y la penitencia son parte fundamental para poder nosotros ejercitar la fe en la iglesia popular. Confesión y penitencia. Entonces,
para poder obtener la salvación, hay que entrar dentro de estos sacramentos, dentro de esta tradición establecida a través de los siglos. Y hay que confesarse delante del sacerdote para que él te ponga una penitencia, para que tú puedas recibir el perdón y puedas mantener tu salvación. Están muy callados. Cuando una persona muere, hay un lugar llamado purgatorio, en donde se pueden aplicar las indulgencias, misas, para poder ayudar a salir a esa persona del purgatorio y meterla al cielo. Ahora, todos estos argumentos se usan la Biblia. Pueden tomar un versículo que nada tiene que ver con el asunto y lo pueden forjar, pero esa gente está mal, porque no es eso lo que enseña la Biblia, sino la tradición. Es la tradición que a través de los siglos, por ejemplo, las indulgencias fueron establecidas en el siglo XV, XVI, cuando se estaba construyendo la capilla de San Pedro en Roma, hermanos, que se acabó la economía y había que buscar la forma de recaudar fondos. Por lo tanto, se comenzaron a vender indulgencias para que la gente, en el momento que cayera la moneda en el lugar de la ofrenda y sonara la moneda, en ese momento el alma salía y entraba al cielo, hermanos. Tradiciones. En la iglesia popular hay gente, hermano, hay sacerdotes que yo los he escuchado, tienen una mente brillante, hermanos. Gente que habla 5, 6, 7 idiomas. Yo me preguntaba, ¿por qué no pueden entender la palabra del Señor? Y es que no importa cuánta filosofía y conocimiento tengas, es el Espíritu Santo el que revela la salvación. Esa es una. La otra, su trabajo es seguir la tradición establecida por la iglesia popular. Tienen que seguir la tradición. Por lo tanto, cuando una persona muere, tiene esa opción, hermano, de entrar al purgatorio, purgar sus pecados y luego poder salir. Por eso es muy importante, hermano, que tú seas una persona que se porta bien con el prójimo, porque cuando mueres, ese prójimo con el cual te portaste bien puede pagar indulgencias, hacer rezos para que te puedas sacar del purgatorio y meterte al cielo. La religión es complicadísima. Es complicadísima. Y tal vez, hermanos, ese es el problema y la inquietud que hay, que de repente aparece alguien y dice: Cristo me salvó, limpió mis pecados y me ha dado vida eterna y me dio lugar en la presencia de Dios para la eternidad. Sin el proceso, sin la liturgia, sin la tradición. Por eso es que se hacen los rezos por los muertos. Entonces no puedes criticar lo que no conoces. Hay que conocerlo primero. Entonces al prójimo que tú le muestras caridad, puede convertirse en la persona que va a rezar por ti. De ahí la importancia de las buenas obras, aunque nadie se porte bien. Porque yo me recuerdo que todos mis amigos y toda la gente que yo conocíamos éramos puros alcohólicos y borrachos y vagos y adúlteros y fornicarios, pero el domingo a misa. Y a veces nos echábamos unas chelas con el padre también, no había problema. Por eso le estoy diciendo que cuando aquellos vicios y aquellos males alcanzaron la familia y había esas amarguras, había esos fracasos, hermano, y aunque íbamos a la iglesia y buscábamos la solución, la religión no tiene el poder para sanar. Es Cristo el que tiene el poder para sanar, hermano. Entonces, cuando Él viene y sana nuestras vidas, nos transforma. No se trata de cambiar de chaqueta, no se trata, hermano, de cambiar de religión. Es que Cristo hizo una obra redentora en mi corazón y ahora yo me dedico a buscar en su palabra. ¿Están comprendiendo por qué creemos lo que creemos?
Y puedo hablar de muchos temas, pero quedémonos en las indulgencias, porque la indulgencia es la que perdona. Para nosotros es la sangre de Cristo la que perdona. El catecismo dice que la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. En cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de la satisfacción de Cristo y de los santos. Y luego la palabra te dice: si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, serás salvo. Y tal vez brincarnos todo ese proceso que lo único que hace es que estorba, es que ciega, es que, hermano, te desvía. A eso se ha dedicado el enemigo, hermanos. No hablemos de la concepción y la asunción de María. Otro rollote, hermano. Que María fue concebida por el Espíritu Santo también, y que después ascendió a los cielos. Y cuando se cuestiona eso, entonces dicen, el argumento del catecismo es que hay cosas que se tienen que creer por fe. Le dije que quería ser muy respetuoso, pero quiero que entienda por qué creemos lo que creemos. No los abandonamos. La iglesia nos abandonó. ¿Me están entendiendo, hermanos? Porque cuando lo necesitamos no llegó el mensaje. Pero en la gracia maravillosa de Cristo Jesús, Dios levantó a un hombre, a una mujer, que fue y nos predicó. No nos predicó una religión, no nos predicó una teoría, una creencia, una tradición, un rezo, un ritual. Nos predicó un evangelio de salvación, de sanidad. Y ese es el mensaje que predicamos hoy, hermano. Y por más que quieran retenerlo, por más que argumenten, por más que le quieran estorbar, Cristo va a seguir salvando las almas, hermano. Y se van a seguir añadiendo. Y Cristo va a seguir restaurando familias, hermano. Dejamos de ser como éramos. Se acabaron las amarguras, se acabaron los pleitos, se acabaron los divorcios, se acabaron los vicios, se acabaron todas estas cosas, hermano. Porque Cristo hizo la obra en nuestras vidas. Por eso creemos lo que creemos. Y luego, hermanos, volviendo a María, elevada, corredentora e intercedora. Cuando tú analizas todos estos puntos, te das cuenta que lo que está sucediendo es que el enemigo lo que está haciendo es aislarnos de la esencia de la salvación, poniendo otros medios, otros sistemas, otros métodos para alcanzar la salvación. Pero ahí donde somos llamados usted y yo a mantener la pureza del mensaje. No predicamos iglesia, no predicamos institución, no predicamos tradición, predicamos la palabra de Dios, hermano, que es viva y eficaz, es poderosa, es salvífica. Hermano, la palabra de Dios lleva el mensaje de redención para la humanidad. Por eso creemos lo que creemos, hermanos. Elevada, corredentora, intercedora. Todos sus movimientos, sus procesiones y actividades rayan en la línea de la idolatría, hermanos. Y miramos, por ejemplo, nuestro precioso México. En el catolicismo mexicano, la gente es más guadalupana que católica. No hay discusión en ello. Y hay aquel que se atreva a tocar a la morenita del Tepeyac. Hay que ser respetuosos. Sea respetuoso, pero predica el evangelio. Hay algo que nunca van a poder detener: el evangelio, la palabra. Si ustedes callan, las piedras van a hablar. El evangelio tiene que ser predicado, hermano. No se trata de religión, no se trata de creencias, hermano. No se trata de ideologías.
Hay una total desviación de la verdad. Amados del Señor, ¿qué nos ofrece la religión popular? Nos ofrece prácticas, nos ofrece tal vez tranquilizar la conciencia, pero no hay cambio ni transformación. Y el poder de Dios, nuestra fe ha sido fundada en el poder de Dios, y el poder de Dios transforma, cambia, sana, quita amarguras, te da paz. Ahora, no trates de explicarlo, porque no te van a entender. Simple y sencillamente seguirás siendo el hereje, el que abandonó, el que cambió, el que se fue. Y nunca te van a entender hasta que no lo experimenten ellos. Por eso tu trabajo es predicar a Cristo Jesús, predicar la palabra del Señor. En sus prácticas, en su religión, en sus creencias no hay paz, no hay esperanza, no hay vida. Aunque han tratado de asimilarse a la iglesia, cantando los mismos cantos, cambiando la liturgia para convertirse ahora en predicadores y expositores de la palabra de Dios, mientras no esté el Espíritu Santo ahí, mientras no esté el Espíritu Santo ahí, no hay convicción de pecados, hermano, no hay transformación. No pueden dar lo que no tienen, pero nunca podrán detener ni opacar la gracia redentora de Cristo, hermanos. Entonces, mi consejo: no entres en discusiones, ni en pleitos, ni en contiendas. No trates de explicar, no trates de ponerte al tú por tú. Enséñales el poder de Dios con tu testimonio, con tu vida, con tu familia, con tu hogar, con tu bendición, con tu prosperidad, con tu éxito en la vida, porque Cristo te lo dio, hermano. Entonces podemos retomar esta palabra del Evangelio de Juan, cuando decimos y dicen la gente: todos somos hijos de Dios. Espérame, no es así. No vamos a la tradición. Recuerda, ellos están trabajando y funcionando bajo la tradición. Tú estás funcionando y trabajando bajo lo que el texto te está dictando. Y la palabra de Dios dice que no todos somos hijos de Dios. Ahí en el Evangelio de Juan, donde leíamos en el versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hermano. Los que recibieron esa luz, los que recibieron a ese Cristo encarnado, los que recibieron ese verbo, hermanos, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fuiste adoptado, ahora eres parte del reino celestial. Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario y ahora eres salvo. Entonces dice el versículo 13, importante: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son de Dios. No es por voluntad humana, no es por voluntad institucional, no es porque alguien dijo que tú eras, o que podías, o que no podías entrar. No es por selección humana, es porque Dios te trajo, Dios te amó, Dios te tocó, Dios te envió el mensaje, lo aceptaste, lo recibiste, cambiaste, fuiste transformado y ahora vives una vida llena de plenitud, de gozo, de paz, y le adoras y le bendices, y la iglesia tiene significado para ti, tiene significado para ti. No es un culto más, no es una tendencia más. Es recibir a Cristo y creer en Él, porque esa es la voluntad de Dios, porque por gracia sois salvos. Quiero terminar con esto. En el mucho hablar hay pecado. Hay que tener cuidado con esto, hermanos. Solamente lo necesario para que la gente entienda por qué cree lo que cree. Pero Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, y este sí lo quiero leer con ustedes. La simplicidad del Evangelio de Cristo Jesús. Lo que las religiones hacen, y no importa cuál sea la popular,
sean los testigos de Jehová, sean los mormones, sean los adventistas, sea quien sea, todos tienen un sistema, un método por el cual alcanzar la salvación. Tú no tienes ni sistema, ni teorías, ni tradiciones, ni liturgias para alcanzar la salvación. Tú tienes nada más la palabra de Dios que te dice, solamente la palabra de Dios. Y ella te dice en Efesios 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos. Por gracia. ¿Qué es gracia? Don inmerecido. No lo merecías. No tenías que, pero Dios por amor y por gracia, porque de Él recibimos la gracia sobre gracia. Por gracia. Ese fue el pleito de Martín Lutero, hermanos. ¿Por qué había que pagar? ¿Por qué había que procesar cuando la Biblia una y otra vez continuamente, todo Romanos, todo Efesios, enfatizaba y decía que la salvación es por la gracia irresistible de Cristo Jesús? Hermano, Cristo te amó tanto, que tanto te amó, que no te pudiste resistir y lo recibiste y lo aceptaste. Y ahora fuiste transformado por el poder de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la, no de la tradición, no de las personas, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Porque nadie puede salvar ni hacerse salvo por sí mismo. No es de vosotros, pues esto es un don de Dios, hermano. Y luego el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, hermano, no hay obras. Espéreme, lea todo el texto. Porque hay gente que se queda ahí. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? No soy salvo por las obras, pero cuando soy salvo, hago las obras. Y ya no por salvación, sino por amor. Por amor. Dios me enseñó a amar, a perdonar, a servir, a ser generoso, a cuidar de la viuda. Y no tienen que rezar por mí después, porque yo cuando me vaya me voy directamente a la presencia de Dios, porque Él pagó el precio de mi salvación en la cruz del Calvario, hermano. Y eso es lo que no pueden tolerar todas las religiones y creencias. ¿Cómo tan fácil? Sí, así de fácil es. Él lo pagó todo. Esa obra redentora, ese sacrificio, ese derramamiento de sangre, esa corona, esos clavos, esa crucifixión, esa muerte, hermanos, trajo redención a la humanidad. Y aquel que pueda creerlo va a recibir salvación y vida eterna. Vida eterna, hermanos. Entonces terminamos diciendo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es religión. Podemos aprender mucho de ellos y de todos los demás, pero jamás podrás aprender cómo ser salvo sino únicamente de Cristo Jesús. Él es tu Salvador, Él es tu Redentor. A Él tú le amas y a Él tú le sirves. Eres fiel porque Cristo te amó primero, hermano. Por eso tú le amas a Él. Amén, amados. Voy a pedir por favor que se pongan de pie. Los músicos me pasan si son